Me encontré con mi papá, con el brazo rodeando la cintura de una mujer joven en el aeropuerto. Sonreí y lo llamé. Hola, papá. La chica se puso pálida, mientras que mi padre se quedó petrificado en el acto. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Era una tarde de viernes, y el resplandor agresivo del sol de la ciudad que acababa de dejar aún parecía aferrarse a mi abrigo mientras sacaba mi maleta de mano de la terminal de llegadas del aeropuerto internacional. Un viaje de negocios fuera del estado, agotador y de toda una semana, había drenado hasta la última gota de energía de mi cuerpo de 26 años. El ritmo corporativo implacable, las reuniones estratégicas hasta altas horas de la noche y las cenas rápidas de comida chatarra me habían dejado el estómago hecho un nudo constante. En ese momento, mi mente estaba completamente ocupada con la imagen de la cocina cálida y acogedora de casa. Deseaba desesperadamente el aroma sabroso del guiso de carne a fuego lento que mi mamá siempre dejaba hervir en la estufa. Mamá siempre sabía exactamente qué quería comer después de un viaje largo. Solo pensar en su sonrisa suave y en una comida casera caliente le daba a mis piernas la fuerza para caminar más rápido hacia la zona de recogida de transporte por aplicación. El aeropuerto, un viernes por la tarde, estaba lleno. Los anuncios estridentes por los altavoces se mezclaban con los pasos apresurados y las bocinas de los autos afuera, creando un zumbido caótico en mi cabeza. Me abrí paso entre una multitud de pasajeros que esperaban en la cinta de equipaje, dirigiéndome directo a la salida. Pero entonces mis pasos se detuvieron de golpe, como si alguien hubiera pegado mis zapatos al frío suelo de granito. Al doblar una esquina junto a un kiosco de café, una silueta tan familiar que podría reconocerla con los ojos cerrados cruzó mi campo de visión. Era mi padre. Ricardo, un hombre de 53 años, el modelo de patriarca familiar, el director corporativo estricto y respetable en su empresa. Sin embargo, el hombre que estaba a menos de 10 metros de mí irradiaba una presencia completamente extraña. Mi padre no llevaba sus habituales camisas discretas de tonos pastel ni sus polos prolijamente metidos dentro del pantalón. Llevaba una chaqueta bomber de cuero ajustada y moderna. Su cabello, naturalmente entrecano, estaba teñido de negro azabache y peinado con gel de forma meticulosa. Pero su cambio radical de imagen no era lo más aterrador. Sentí que una mano invisible me apretaba el corazón cuando bajé la mirada hacia sus manos. Una sostenía una pequeña valija rodante de color rosa pastel, del tipo que usaría una adolescente soñadora. La otra estaba firmemente rodeando la cintura de una joven, sosteniéndola con un afecto nauseabundo. La chica llevaba un vestido blanco, ligero y fluido. Su cabello largo y rizado caía por su espalda. Su figura pequeña estaba pegada al pecho de mi padre, como un pajarito buscando refugio. A simple vista, no podía tener más de 20 años. Mi papá la miraba. Sus ojos la contemplaban con una adoración apasionada, y la sonrisa en sus labios era tan radiante y juvenil que nunca había visto algo así en mis 26 años como su hija. Caminaban juntos, susurrándose cosas al oído. A veces, la chica levantaba la vista, se reía y le daba pequeños golpecitos juguetones en el pecho. El espacio a mi alrededor parecía haberse quedado sin sonido. Se me entumecieron las manos. Mis ojos estaban clavados en esa escena grotesca que se desarrollaba en medio de un lugar público y lleno de gente. Un escalofrío helado recorrió mi espalda, extendiéndose por cada célula de mi cuerpo. Parpadeé varias veces, esperando que fuera una alucinación causada por el cansancio. Me dije que debía haber confundido a un extraño que simplemente se parecía a mi papá. Mi padre estaba en la oficina. Era un esposo fiel, un hombre que siempre me había hablado de moral, integridad y decencia. Pero no. La cruel realidad no ofrecía escapatoria. El reloj suizo de esfera cuadrada en su muñeca era exactamente el regalo de aniversario para el que mi madre había ahorrado medio año de salario, para celebrar sus 20 años de matrimonio. La pequeña cicatriz cerca de la esquina de su ojo izquierdo era inconfundible bajo las luces brillantes del aeropuerto. Era mi padre, en carne y hueso, abrazando a una chica lo suficientemente joven como para ser su hija. Mi garganta sabía a ceniza,
y un peso enorme aplastaba mi pecho, dificultando la respiración. La hermosa visión del mundo, la familia feliz, la imagen del padre perfecto que había construido durante casi 3 décadas, se estaba agrietando en pedazos enormes, lista para derrumbarse en ruinas desoladas. Apreté el mango de mi maleta con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una oleada de ira caliente subió desde mi pecho directo a mi cabeza. Furia, dolor y una traición profunda se mezclaron en una tormenta violenta que arrasaba mi mente. Me quedé clavada en el lugar, con las piernas pesadas como plomo, incapaz de apartar la mirada de la pareja, ahogándome en su falsa felicidad. Mi corazón dio un salto largo, como si se hubiera detenido por completo. La escena frente a mí era brutalmente nítida. Desde la distancia, mi mirada se clavó en la joven acurrucada en los brazos de mi padre. Su piel era perfecta, luminosa, llena de la energía vibrante de sus primeros años de adultez. Su sonrisa despreocupada y el brillo juguetón en sus ojos eran los de alguien completamente consentida y amada. De repente, la imagen de mi madre apareció en mi mente con una claridad desgarradora que me hizo contener el aliento. Mamá tenía 51 años. Su cabello estaba mitad gris, y necesitaba teñirlo constantemente para ocultar el paso del tiempo. Sus ojos llevaban las marcas profundas del cansancio de 30 años, sacrificando su juventud para cuidar de nuestra familia y de los padres de él. Sus manos eran ásperas, endurecidas por décadas de limpiar y trabajar. Mamá siempre usaba los mismos suéteres cómodos y gastados, siempre dándonos los mejores cortes de carne a mi padre y a mí. Y todos sus sacrificios silenciosos eran recompensados con esta escena despreciable. El contraste entre mi madre, envejecida y agotada en casa, y la joven fresca y radiante que mi padre mimaba en el aeropuerto, se sentía como un látigo golpeando directamente mi mente. Respiré hondo. El aire frío del aire acondicionado del aeropuerto llenó mis pulmones, ayudándome a recuperar un poco de claridad. Una calma aterradoramente fría surgió dentro de mí. Llorar o hacer una escena ahora solo empeoraría todo. No podía permitirme ser débil frente a mentirosos. Aflojé el agarre de la maleta y luego lo apreté de nuevo. Levanté la cabeza, dibujé una sonrisa vacía en mis labios y caminé hacia ellos con pasos largos y decididos. El sonido de las ruedas de mi maleta rodando sobre el granito marcaba un ritmo constante, como un metrónomo, anunciando el final de una obra perfectamente actuada. Cuando estaba a unos 3 pasos, mi padre levantó la vista por casualidad y sus ojos se encontraron directamente con los míos. En una fracción de segundo, la sonrisa de felicidad en su rostro se congeló, y desapareció por completo. Su cara pasó de un tono saludable a un blanco pálido, como una hoja de papel. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un pánico puro, sin filtros. Sus pupilas se contrajeron. La mano que rodeaba la cintura de la joven comenzó a temblar y cayó débilmente a su costado, como si se hubiera paralizado. Abrió la boca para decir algo, pero su garganta parecía completamente bloqueada. No salió ni un solo sonido. Me detuve frente a ellos, erguida, justo en su camino. Mantuve la sonrisa en mi rostro, una sonrisa perfecta que no dejaba ver nada de la rabia que hervía dentro de mí. Y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada era increíblemente fría y afilada. Luego desvié los ojos hacia la joven que estaba a su lado, evaluándola de arriba abajo. La chica parpadeó confundida, sin entender qué estaba pasando, y miró a mi papá buscando ayuda. El aire a nuestro alrededor se volvió denso, tan mortalmente silencioso que podía escuchar la respiración agitada y superficial de mi padre. Me aclaré la garganta y hablé con una voz dulce y clara que llevaba la fuerza destructiva de una bomba. Mirando directamente al hombre al que había llamado papá durante 26 años, dije en voz alta: «Hola, papá. ¿Recogiendo a tu nueva novia?». Arrastré la palabra papá, pronunciando cada sílaba con precisión, y luego me giré hacia la joven que se encogía contra él, ofreciéndole una sonrisa dolorosamente educada. «Hola». ¿El vuelo fue agotador? Las palabras salieron de mis labios como cuchillas. Vi cómo los hombros de mi padre se sacudían violentamente. Su pecho subía y bajaba como si le faltara el aire. Dio medio paso hacia atrás, mirándome con ojos suplicantes. Pero no me importó su patética reacción.
Acababa de destrozar su máscara hipócrita a plena luz del día. Mi saludo quedó suspendido en el aire, aplastando a las dos personas frente a mí con un peso insoportable. El rostro de la joven pasó rápidamente de la confusión a un gris enfermizo. Sus ojos redondos se abrieron al máximo, mirándome a mí y luego, desesperadamente, al hombre a su lado. Parecía darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal, aunque su mente joven aún no podía procesarlo del todo. Sus labios, teñidos de rosa, temblaron como si quisiera hablar, pero se detuvo. Dio un paso atrás, creando una pequeña distancia entre ella y mi padre, juntando las manos como si se aferrara a una frágil sensación de calma. En cuanto a mi padre, estaba completamente paralizado. El hombre digno y autoritario que solía darme lecciones de vida se había reducido a una figura de cera sin vida. Sus ojos estaban enrojecidos. Las arrugas a su alrededor temblaban sin control. Abrió la boca, intentando desesperadamente formar palabras, pero no lo logró. No había excusas. No había negaciones. Solo el silencio ensordecedor de un hombre culpable, atrapado con las manos en la masa. La mano con la que sujetaba la valija rosa se tensó tanto que las venas azules sobresalieron contra su piel. Me miraba con una mezcla de terror absoluto y una súplica débil y desesperada. No le di ni un segundo para recuperarse. Dejé caer mi sonrisa, y mi rostro adoptó una máscara de hielo, completamente inexpresiva. Levanté la muñeca con calma para mirar mi reloj. El tiempo pareció detenerse en el instante en que bajé el brazo. Clavando la mirada en su rostro pálido y aterrorizado, hablé con claridad. Mamá está preparando su guiso de carne esta noche. Cuando termines de divertirte, asegúrate de traer a tu novia a casa para que cenemos todos juntos. Yo voy a adelantarme para ayudarla. Y con eso, no me quedé ni un segundo a ver sus reacciones. Les di la espalda con decisión y me fui caminando, erguida, con la cabeza en alto. El sonido de las ruedas de mi maleta volvió a marcar un ritmo constante, frío, implacable. Detrás de mí, todavía podía sentir la mirada horrorizada de mi padre clavada en mi espalda mientras me alejaba. Sabía que la joven estaba temblando, completamente confundida, y sabía que ese hombre mentiroso se había quedado paralizado por la verdad humillante. Caminé con pasos largos hacia las puertas automáticas de vidrio del aeropuerto. Cuando se abrieron, una ráfaga de aire caliente de la tarde me golpeó el rostro. Los rayos intensos del sol que caía me hicieron entrecerrar los ojos. En el exacto momento en que salí de la terminal fría y climatizada, la coraza que acababa de construir se rompió por completo. La vista se me nubló y las lágrimas que ni siquiera sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer, deslizándose por mis mejillas ardientes. Un nudo asfixiante subió por mi garganta, arrancándome un sollozo. Lloré por mi madre, por sus sacrificios ciegos, y por mi propia confianza destrozada. El padre maravilloso que había idolatrado toda mi vida murió en el instante en que abrazó a otra mujer en ese aeropuerto. Arrastré mi maleta corriendo hacia la zona de transporte por aplicación, queriendo escapar de ese lugar asfixiante lo más rápido posible, ignorando las lágrimas que seguían cayendo bajo la luz del atardecer. Metí mi equipaje en el baúl de un Uber que acababa de llegar y me deslicé rápidamente en el asiento trasero. El conductor me miró por el retrovisor con una expresión de empatía al ver mi cara empapada en lágrimas. Me limpié las mejillas rápidamente, respiré hondo, contuve otro sollozo y le di la dirección de mi casa en voz baja. El auto se incorporó al tráfico pesado de la hora pico, lleno de gente regresando a casa. El espacio cerrado del vehículo, el aire acondicionado viciado y el olor dulzón del aromatizante me mareaban. Me recosté contra el asiento y cerré los ojos con fuerza. Mi mente giraba atrapada en una red caótica de la que no podía escapar. La imagen de mi papá y esa chica abrazándose íntimamente se repetía en mi cabeza como una película en cámara lenta, nítida y cruel. Sentía el pecho como si tuviera una roca encima. Una sensación nauseabunda subía desde mi estómago hasta la garganta. Durante todo el trayecto a casa, mi mente estuvo dividida violentamente en dos pensamientos. Una parte de mí gritaba que entrara corriendo a casa, que lo destapara todo de inmediato y arrancara la máscara hipócrita de Ricardo. Mi mamá tenía derecho a saber la verdad.
No podía seguir viviendo en esa mentira patética. Pero la otra parte de mí era cobarde y temerosa. Mi madre tenía presión alta, y su salud había empeorado mucho en los últimos años. Si descubría que el marido al que había amado y servido durante 30 años tenía una relación con una chica joven, ¿podría soportarlo? El shock. Tenía miedo de verla llorar. Miedo de que esta familia se rompiera sin arreglo. En ese momento, el teléfono en mi bolso empezó a vibrar con fuerza. El tono estridente rompió el silencio dentro del auto. Me sobresalté y saqué el teléfono. En la pantalla brillante aparecía la palabra «Papá». Ver ese nombre guardado en mis contactos me revolvió el estómago. Rechacé la llamada con frialdad y dejé el teléfono en el asiento de al lado, pero no se quedó en silencio. Volvió a vibrar con insistencia. Una segunda, tercera y cuarta llamada llegaron una tras otra. El conductor me miraba de vez en cuando por el espejo, sin poder ocultar su curiosidad. Apreté los labios, tomé el teléfono y activé el modo silencio. Incapaz de llamarme, empezó a enviar mensajes. Los mensajes se acumularon rápidamente en la pantalla bloqueada, cada palabra clavándose en mis ojos. Natalia, por favor atiende. No es lo que crees. Dame una oportunidad para explicarlo. Por favor, no le digas a tu madre. No está bien. No podrás soportarlo. Te lo suplico, Nati. Te contaré todo cuando llegue a casa. Me quedé mirando esas palabras. Te lo suplico. Una sonrisa amarga y sarcástica se dibujó en mis labios. Era ridículo. El hombre que siempre se había enorgullecido de su honor y su integridad. El mismo que me enseñó a decir siempre la verdad y a no ocultar nada. Ahora se rebajaba a suplicarle a su propia hija que encubriera sus acciones miserables. La imagen de ese gran patriarca protector de la familia se derrumbó por completo, reduciéndose a polvo, imposible de reconstruir. Estaba usando la salud de mi madre como un escudo humano, como excusa para obligarme a ser cómplice de sus pecados. Las lágrimas volvieron a acumularse en mis ojos, nublando la pantalla del teléfono. Apagué el dispositivo, lo tiré dentro del bolso y apoyé la cabeza contra la ventana del auto. La ciudad afuera brillaba intensamente con luces, pero dentro de mí solo había una oscuridad fría e interminable. La familia cálida de la que siempre me había sentido tan orgullosa resultó ser nada más que una obra de teatro increíblemente bien montada. El Uber se detuvo frente a la familiar casa suburbana de estilo clásico, ubicada tranquilamente al final de una calle sin salida. Bajé con pesadez y saqué mi equipaje del baúl. La cerca blanca se veía silenciosa e inmóvil bajo la luz amarilla del farol. Respiré hondo, intentando ajustar mi expresión, borrando el cansancio y el dolor antes de entrar. No quería que mi mamá notara nada extraño por ahora. En el momento en que abrí la puerta principal, el aroma rico y reconfortante del guiso de carne a fuego lento salió desde la cocina del fondo. El tintinear de los cubiertos indicaba que mi mamá estaba poniendo la mesa. Al escuchar el ruido de las ruedas de mi maleta, mamá salió rápidamente del comedor a recibirme. Llevaba su ropa cómoda de siempre, pantalones de casa y un cardigan amplio, con un delantal floral gastado atado a la cintura. En cuanto me vio, su rostro cansado se iluminó con una sonrisa cálida y suave. Mi niña, ya llegaste. Ven, dame la maleta, yo la llevo. Debes estar agotada del viaje, dijo, prácticamente quitándomela de las manos. Sus ojos recorrieron mi rostro y chasqueó la lengua con preocupación. Ay, estuviste fuera solo una semana y estás más delgada. Tienes la cara pálida. Anda a lavarte y ven a comer. Te hice tu guiso de carne favorito. Lo tuve cocinándose toda la tarde. La carne está tan tierna que se deshace. Su cuidado y su voz cálida me hicieron arder la nariz. Tuve que parpadear rápido para evitar que las lágrimas cayeran. Miré alrededor de la sala silenciosa, intentando mantener la voz firme para hacer una pregunta cuya respuesta ya conocía. ¿Dónde está papá? ¿No va a cenar? Mi mamá empujó la maleta hacia una esquina del pasillo, se giró para desatarse el delantal y respondió con total naturalidad, sin rastro de sospecha. Tu padre llamó esta tarde. Dijo que en la empresa surgió un informe urgente y tenía que quedarse trabajando hasta tarde.
Nos dijo que cenáramos sin él y que cuando llegue se calienta un plato. Como es fin de mes, ha estado trabajando hasta tarde seguido. Sus palabras se clavaron en mi mente como una cuchilla afilada. Trabajando hasta tarde. Informe urgente. Mentiras perfectas, suaves, que él usaba como armas para cubrir su engaño. Miré a mi madre, una mujer que había pasado toda su vida esforzándose, confiando plenamente en su marido, y me dolió el pecho. Está bien, respondí obediente. Fui a lavarme las manos y me senté en la mesa. La mesa estaba puesta solo para nosotras dos. Un plato humeante de guiso de carne, panecillos calientes con manteca y un acompañamiento de verduras asadas. Todos mis favoritos. Mamá sirvió el trozo más grande de carne en mi plato y me insistió en que comiera antes de que se enfriara. Moví la comida con el tenedor, masticando de forma mecánica, sintiendo todo amargo e imposible de tragar. Mientras comía, levanté la vista en secreto hacia mamá. Bajo la luz brillante de la cocina, de repente noté que sus ojos estaban rojos e hinchados. Había rastros de lágrimas que no se había limpiado del todo en las comisuras. Me quedé inmóvil, dejé el tenedor y pregunté con urgencia. Mamá, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? ¿Estuviste llorando? ¿Alguien te hizo algo? Mamá se sobresaltó ligeramente. Se llevó la manga al rostro para secarse los ojos, forzando una risa mientras desviaba la mirada. ¿Qué dices? ¿Llorando? Corté una cebolla enorme esta tarde y me hizo llorar muchísimo. Come, que se enfría. Tomó el tenedor y bajó la mirada hacia su plato, comiendo apresuradamente. Su torpe mentira no podía engañarme. Una cebolla no haría que ambos ojos se le hincharan así. Era evidente que había estado llorando, y mucho. Mi intuición me decía que mi madre escondía un dolor profundo en su corazón. Una tristeza que estaba reprimiendo para mantener la apariencia de un hogar en paz. La cena transcurrió en un silencio pesado. El sonido de los cubiertos contra la porcelana no lograba llenar el vacío invisible que crecía dentro de la casa. La comida terminó en una atmósfera asfixiante. Me obligué a terminar el plato para que no sospechara nada, aunque el estómago se me retorcía por la ansiedad. Mamá comenzó a levantar la mesa. Por costumbre, me levanté para recoger los platos grasientos y llevarlos al fregadero. Las luces de la cocina se reflejaban en el acero inoxidable. El agua corría con fuerza desde el grifo. El detergente con aroma a limón formaba una espuma blanca. Mamá se puso a mi lado con una esponja, fregando un plato. Con las manos sumergidas en el agua jabonosa, los callos y las manchas de la edad en su piel se hacían dolorosamente visibles. Al mirar esas manos frágiles, la imagen de las manos suaves y pálidas de la joven en el aeropuerto volvió a mi mente, ahogando mi razón. No pude soportar ese silencio ni un segundo más. Quería saber qué pensaba realmente mi madre. Quería saber si había llorado por una cebolla, o por otro dolor que le estaba consumiendo el alma. Bajé la presión del agua. El ruido del grifo se apagó, dejando un silencio tenso. Respiré hondo, reuniendo valor, manteniendo la mirada fija en la espuma. Mamá, ¿crees que papá te trata bien? La pregunta quedó suspendida en el aire, suave en volumen, pero pesada como una roca. Mamá, que estaba fregando un bol grande, se quedó inmóvil. Sus movimientos se detuvieron por completo durante unos 3 segundos antes de continuar. Soltó una risa suave, forzada, que no llegó a sus ojos. ¿Por qué mi hija hace una pregunta tan rara hoy? Claro que tu papá me trata bien. Ha trabajado duro todos estos años para mantenernos. Paga todas las cuentas y pone su sueldo en la cuenta común sin faltar un solo mes. No bebe, no apuesta. Todo el mundo en el barrio lo respeta. Tener un marido como tu padre es una bendición, Natalia. Esos elogios vacíos resonaron en mis oídos como un disco rayado. Una bendición. Si supiera que su bendición estaba abrazando a una chica lo suficientemente joven como para ser su hija en un aeropuerto lleno de gente, apenas unas horas antes, ¿qué pensaría? Una ola de furia creció dentro de mí. No iba a permitir que mi madre siguiera ahogándose en esa ilusión de felicidad falsa. Decidí ir un paso más allá. Mi voz se volvió más firme, más seria. Pero nadie es perfecto.
Si algún día papá hiciera algo para traicionarte, algo realmente grave, ¿qué harías? Crash. El plato de cerámica en la mano de mi madre se le resbaló, golpeando con fuerza contra un bol de vidrio en el fregadero con un estruendo ensordecedor. El agua con jabón salpicó por todas partes, mojándonos la cara y la ropa. Pero mamá no pareció notarlo. Se quedó completamente inmóvil, su cuerpo entero rígido como piedra. Su pecho subía y bajaba rápidamente bajo su fino cardigan. De perfil, vi cómo sus ojos se abrían de par en par, llenos de un terror absoluto mezclado con ansiedad, y un pequeño y frágil destello de expectativa. Giró lentamente la cabeza para mirarme. Su rostro estaba pálido por el miedo, sus labios temblaban. No respondió a mi pregunta. En lugar de responder, ella hizo su propia pregunta en un susurro entrecortado y lleno de pánico. ¿Tú sabes algo? Esas palabras me atravesaron el cerebro. No lo negó. No lo defendió de forma automática, como lo haría una esposa fiel. Preguntó si yo sabía algo. Eso confirmó que mi intuición era completamente correcta. Mi madre estaba ocultando un secreto enorme. Ella ya sabía de los pecados de ese hombre, y estaba cargando con ese peso en silencio, completamente sola. Las lágrimas volvieron a llenar mis ojos. Quería abrazarla, romper a llorar y decirle que lo había visto todo. Pero justo cuando abrí la boca para hablar, un ruido fuerte desde la sala interrumpió mis pensamientos. El sonido inconfundible de unas llaves girando en la cerradura de la puerta principal resonó con claridad en la casa silenciosa. Luego se escuchó el zumbido familiar de la puerta del garaje cerrándose. Mi padre había llegado. El sonido de la puerta al abrirse invadió la cocina, haciendo que la tensión ya existente se volviera insoportable. Mamá se sobresaltó. Rápidamente tomó un paño para secarse las manos, girando el rostro para ocultar sus ojos llenos de pánico. Se aclaró la garganta, se acomodó el cabello desordenado y volvió a ponerse la máscara de la esposa diligente y amable. Pasos pesados resonaron por el pasillo, acercándose desde la sala hacia la cocina. Mi padre apareció en la entrada. Se había quitado aquella chaqueta de cuero moderna y la había cambiado por la conocida camisa celeste que solía usar para el trabajo. Su cabello teñido seguía perfectamente peinado, pero arrugó el rostro a propósito, fingiendo un cansancio extremo. Dejó su maletín sobre la mesa y soltó un largo suspiro dramático. Uf, hoy fue un caos en la oficina. Estoy agotado. ¿Ya cenaron? Una actuación perfecta. Si no hubiera visto con mis propios ojos la escena repugnante de esa tarde, probablemente me habría acercado a darle un masaje en los hombros y servirle un vaso de agua. Pero ahora, viendo ese cansancio exagerado, el estómago se me revolvía de repulsión. La hipocresía que emanaba de cada uno de sus movimientos era aterradora. Sus palabras me daban asco. Mi madre, con una fuerza casi sobrehumana, logró mantener su sonrisa suave. Se acercó rápidamente a tomarle el abrigo. Acabamos de terminar. Te dejé guiso y pan en el horno para que se mantenga caliente. Sube a darte una ducha y te preparo el plato. Mi padre asintió, secándose un sudor inexistente de la frente. Me miró de reojo. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Vi con claridad el miedo, y una paranoia inquieta escondida en lo profundo de sus ojos enrojecidos. Me apoyé contra la encimera de la cocina, cruzando los brazos, con una sonrisa fría e indiferente. No pensaba saludarlo. Quería ver cuánto tiempo podía seguir interpretando el papel del padre perfecto. Mi padre desvió la mirada rápidamente, evitando la mía como si fueran cuchillas, y subió las escaleras arrastrando los pies para ducharse. Unos 15 minutos después, bajó. Llevaba un pijama gris de seda y se dejó caer en el sofá de la sala, encendiendo la televisión en las noticias de la noche. Mamá terminó de guardar los platos limpios y me pidió que llevara un plato con manzana cortada a la sala para papá. Caminé hasta allí y dejé el plato caer con fuerza sobre la mesa de vidrio. El golpe seco hizo que mi padre se sobresaltara. Estábamos solos en la sala. La luz del televisor iluminaba los ángulos marcados de mi rostro. Me senté en el sillón frente a él, mirándolo sin parpadear,
mientras él intentaba desesperadamente mantener los ojos pegados a la pantalla para evitarme. «Come un poco de manzana, papá», dije en un tono plano, completamente sin emoción. Él tembló levemente, tomó una rodaja y se la llevó a la boca, masticando de forma automática. Incliné la cabeza lentamente, dejando caer mis palabras en sus oídos. «¿Sabes? Esta tarde, en el aeropuerto, me crucé con un hombre. Era exactamente igual a ti. Misma estatura, mismo rostro, incluso la pequeña cicatriz cerca de su ojo izquierdo. Debes tener un hermano gemelo secreto que nos has ocultado a mamá y a mí, ¿no?» El trozo de manzana en la boca de mi padre se le fue directo a la garganta, haciéndolo atragantarse violentamente. Se llevó la mano al pecho, tosiendo sin control, mientras su rostro pasaba de rojo intenso a un blanco fantasmal. Intentó agarrar el vaso de agua de la mesa, pero lo tiró, derramando el contenido por toda la superficie de vidrio. El pánico era visible en cada fibra de su cuerpo. Forzó una sonrisa torcida, patética. «Tú, debes haberte confundido, cariño. Yo estuve en la oficina, en una reunión, hasta tarde. No tengo ningún hermano gemelo». Solté una risa de desprecio y me levanté de golpe. No iba a perder ni un segundo más escuchando esas mentiras baratas. Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro al suyo, y bajé la voz hasta convertirla en un susurro helado. «¿Fuiste a esa reunión con una valija rosa pastel? Deja de actuar, papá. De verdad, me das miedo». Dicho eso, me di la vuelta y subí directamente las escaleras, dejando a ese hombre pálido y tembloroso solo en la sala fría. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave. El cuarto, que guardaba todos los recuerdos tranquilos de mi infancia, de repente se sentía asfixiante y extraño. Me dejé caer sobre la cama, pero no podía cerrar los ojos. Mi mente giraba sin parar, como una máquina descontrolada. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de mi padre caminando de la mano con aquella chica, Chloe, aparecía con una claridad cruel, destrozando cualquier intento de paz. Luego, la imagen de las manos gastadas de mi madre y sus ojos llenos de pánico en la cocina volvía a aplastarme el pecho. Daba vueltas en la cama. El aire acondicionado enfriaba la habitación, pero mi cuerpo entero ardía. El sudor empapaba mi espalda. El tiempo pasaba lentamente, como si se arrastrara. El silencio de la noche amplificaba cada pequeño sonido. El tic-tac del reloj en la pared sonaba seco y constante. El susurro de las hojas del árbol afuera de la ventana. El ruido lejano de un auto pasando por la calle. Todo se mezclaba en una sinfonía de inquietud y ansiedad. Tomé el teléfono de la mesa de noche y encendí la pantalla. El reloj marcaba las 2:30 de la madrugada. Era plena noche, y aún no podía dormir. Tenía la garganta completamente seca. Decidí levantarme, ponerme las pantuflas y abrir la puerta con cuidado, caminando en silencio por el pasillo hacia la cocina para tomar agua. La casa estaba sumida en una oscuridad total, iluminada solo por el tenue resplandor anaranjado de la luz de la calle que se filtraba por las persianas, proyectando sombras fantasmales en la escalera. Bajé despacio para no despertar a mi madre. Justo cuando mi pie tocó el último escalón hacia la sala, un olor acre golpeó mi nariz. Cigarrillo. Era el olor inconfundible de Marlboro, la marca que mi padre fumaba cuando estaba extremadamente estresado. Me quedé inmóvil. Mis ojos recorrieron la sala oscura. Cerca del sillón reclinable, un pequeño punto rojo brillaba en la penumbra. Esa luz débil iluminaba el rostro demacrado y agotado del hombre sentado completamente inmóvil, como un fantasma. Era mi padre. No había encendido ninguna luz. Estaba solo, sentado en la oscuridad. Un cigarrillo encendido estaba atrapado entre sus dedos. El humo gris subía lentamente, se curvaba en el aire y desaparecía en el silencio. La televisión llevaba horas apagada. Solo su respiración pesada, cargada de tristeza, rompía de vez en cuando el silencio aplastante. Cuando me vio bajar, su movimiento de llevar el cigarrillo a los labios se detuvo a mitad de camino. La brasa roja quedó completamente inmóvil. El aire en la sala se volvió tan denso de tensión que parecía que se podía cortar con un cuchillo. No encendí la luz.
Simplemente caminé hacia él, arrastré el sillón frente al suyo y me senté. Nos separaba únicamente la mesa de centro de vidrio frío. Ninguno dijo una palabra. El silencio se prolongó, sofocante y doloroso. Clavé la mirada en la oscuridad que ocultaba su rostro, esperando una explicación por las ruinas que había creado. El leve sonido de la ceniza cayendo en el cenicero de vidrio rompió apenas el silencio. Finalmente, el hombre no pudo soportarlo más. Aplastó el cigarrillo a medio fumar y dejó escapar un suspiro largo, derrotado. En la oscuridad, su voz sonó ahogada y temblorosa. Lo siento, Natalia. Esas 3 palabras cortas acabaron con el último resto de esperanza que quedaba dentro de mí. Mi padre había confesado. Ya no había excusas sobre informes urgentes, ni confusiones en el aeropuerto, ni hermanos gemelos. La verdad, desnuda y brutal, estaba ahí, en nuestra sala, a las 2:30 de la madrugada. Apreté las manos sobre mis rodillas, mordiéndome el labio para no llorar. Exigí la verdad con frialdad. ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo le eres infiel a mamá? Ricardo bajó la cabeza, enterrando el rostro entre las manos, desordenando con brusquedad su cabello teñido con tanto cuidado. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Se quedó encorvado en el sofá, su figura antes imponente ahora parecía pequeña y miserable. En la oscuridad, cada una de sus exhalaciones llevaba un peso de agotamiento y desesperación sin salida. Levantó lentamente la mirada para encontrarse con mis ojos cargados de juicio. Con una voz seca, vacía, completamente sin vida, comenzó a contar la historia más oscura de su vida. La chica que viste hoy en el aeropuerto es Chloe. No es mi amante, como crees. Es mi hija biológica, tu media hermana. Sentí como si un martillo me golpeara el pecho. Hija biológica. Media hermana. Esas palabras golpearon mis oídos, destruyendo por completo la frágil barrera de razón que intentaba mantener. Se me abrió la boca. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. No podía hablar. Mi padre tragó saliva con dificultad y continuó con ese tono plano, sin vida. Pasó hace 20 años. Tú acababas de cumplir 6. La empresa me envió fuera del estado por un proyecto largo de construcción en el Medio Oeste. Vivía lejos de casa durante meses. Solo, aislado. Allí conocí a la madre de Chloe. Era camarera en un restaurante al que mi equipo iba a comer. Yo era más joven, más tonto, y después de unas copas de más en una cena de trabajo, no me controlé. Crucé la línea con ella. Fue un error desastroso que he cargado toda mi vida. Me quedé inmóvil en el sillón. Hace 20 años. Yo tenía 6. Ese fue el año en que empecé la escuela. El año en que mi papá me regaló una bicicleta rosa con rueditas y corría a mi lado todas las tardes en la entrada de casa. El año en que yo presumía ante mis amigos que tenía el mejor papá del mundo. Y, sin embargo, en ese mismo momento tan perfecto, mi padre estaba con otra mujer. Mis recuerdos de infancia, dulces y felices, se retorcieron de repente, volviéndose falsos, contaminados por la mentira. Te juro que fue solo un momento de debilidad, se apresuró a decir Ricardo, con un tono desesperado. Cuando terminó el proyecto, corté todo contacto y volví con tu madre y contigo. Pensé que podría enterrar ese secreto para siempre. Hizo una pausa, respirando con dificultad. Pero la vida no salió así. 6 meses después, esa mujer apareció en mi oficina. Estaba embarazada. Me dijo llorando que no quería que me hiciera cargo, solo que reconociera al bebé. Yo tenía miedo. Miedo de que mi carrera se arruinara. Miedo de que tu madre lo descubriera y me dejara. Al final, elegí un punto intermedio. Le envié dinero todos los meses para criar a la niña, y a cambio, ella debía mantenerse en silencio y no aparecer nunca frente a mi familia. Mi pecho subía y bajaba con fuerza. Sentía náuseas. La cobardía de ese hombre me daba asco. Se atrevió a cometer el acto, pero no tuvo el valor de afrontar las consecuencias. Usó el dinero para comprar silencio, para mantener la fachada de una familia feliz, para engañar a su esposa y a su hija durante 2 décadas enteras. Todo se mantuvo en secreto durante 20 años. Continuó.
Yo solo enviaba dinero. Nunca las vi en persona. Su voz bajó, cargada de una tristeza extraña. Pero el mes pasado, la madre de Chloe murió de cáncer. La chica tiene 19 años. Está completamente sola en el mundo. Antes de morir, su madre le dio mi dirección y mi número. Viajó desde su pueblo hasta la ciudad para buscarme. Soy la única familia que le queda. No podía simplemente ignorarla, Nat. La historia terminó. La oscuridad de la sala envolvía a dos personas unidas por la sangre, pero separadas por un abismo. La verdad cruel había salido completamente a la luz, dejándome en un vacío absoluto. Me quedé en silencio durante un largo rato, dejando que sus palabras se asentaran en mi mente. Su explicación podía sonar, en parte, responsable. Como la de un padre que no podía abandonar a su propia hija cuando ella había quedado sola. Pero para mí, no era más que una excusa barata para ocultar el egoísmo y la mentira que formaban parte de su esencia. Levanté la mirada hacia la oscuridad donde estaba sentado. Dejando atrás el último resto de respeto que sentía por él, lo confronté con un tono frío, cortante. Dices que solo enviaste dinero y que nunca la viste en 20 años. Dices que la trajiste ahora por obligación. Como padre. Solté una risa amarga. Deja de hacerte la víctima, papá. Te vi hoy en el aeropuerto. Estabas feliz. Sonreías. La abrazabas por la cintura con una ternura que nunca te vi tener con mamá. Esa mirada, esa sonrisa, en 26 años, jamás te vi mirarla así. Ni una sola vez. Mis palabras lo golpearon. Mi padre se estremeció. Abrió la boca para responder, pero no le di oportunidad. Mis palabras salieron como cuchillos, atravesando cada una de sus máscaras. Llevabas esa valija rosa, caminando a su lado como si estuvieras orgulloso. Te teñiste el cabello, te vestiste así, solo para parecer más joven junto a tu hija. Usaste el dinero que mi madre ahorró con tanto sacrificio para mantener otra vida. Mamá te compró una camisa y la regañaste por gastar. Mamá estaba enferma en el hospital y tú usaste el trabajo como excusa para no visitarla. Pero si tienes tiempo para ir al aeropuerto a jugar a la familia feliz. Me incliné un poco hacia adelante, con la voz llena de desprecio. ¿De verdad crees que mereces que te llamen padre? Mis acusaciones terminaron de derribar lo poco que le quedaba. Ricardo se deslizó del sofá, y cayó de rodillas sobre el frío suelo de madera. Juntó las manos frente al pecho, y su voz se quebró en un pánico desesperado. Me equivoqué, Nat, me equivoqué horrible. Sé que he fallado contigo y con tu madre, pero yo te di la vida. Ten piedad de mí, ten piedad de esta familia. Esa chica es una víctima, no hizo nada malo. Los adultos somos los culpables. Te lo prometo, le buscaré un departamento en otro lugar. No dejaré que pise esta casa. Por favor, te lo suplico. No le digas nada a tu madre. Tiene la presión alta, le puede dar algo si se entera. Te lo ruego, por favor, guarda este secreto. Su súplica era insoportable. Estaba usando la salud de mi madre como escudo para proteger sus propias acciones monstruosas. Era ridículo. Me puse de pie, mirándolo desde arriba, mientras él seguía arrodillado a mis pies. Negué con la cabeza y pronuncié cada palabra con claridad y firmeza. Nunca voy a ser cómplice de esta mentira. Tú hiciste esto, ahora enfréntalo. No uses la salud de mamá para manipularme. Mamá tiene derecho a saber la verdad. Tiene derecho a decidir sobre su vida, no a vivir como un personaje en tu teatro. Dicho eso, me di la vuelta con brusquedad y caminé rápido hacia las escaleras. No miré atrás ni una sola vez. Ignoré los débiles por favor que resonaban en la oscuridad detrás de mí. Volví a mi habitación, cerré la puerta con llave, enterré el rostro en la almohada y rompí a llorar sin control. Las lágrimas calientes empaparon la funda. Fue una noche interminable. A la mañana siguiente, cuando saliera el sol, la tormenta más grande de mi vida arrasaría esta casa. La luz pálida del amanecer se filtraba por las persianas, dibujando largas sombras enfermizas sobre el suelo de mi habitación. La noche había sido pesada, sin descanso.
Me quedé mirando el techo durante horas, escuchando el tic-tac seco del reloj. Me dolía la cabeza. Tenía los ojos hinchados, irritados de tanto llorar. A las 7 de la mañana, el canto de los pájaros en el porche anunció un nuevo día. Pero dentro de mí, todo era caos. La decisión ya estaba tomada. Después de horas de lucha entre el amor por mi madre y la rabia hacia mi padre, entendí que no podía seguir encubriendo sus mentiras. Mi madre, la mujer que había dedicado toda su vida a esta familia, tenía derecho a saber la verdad, sin importar cuánto doliera. Me levanté con esfuerzo. El cuerpo me dolía como si hubiera atravesado una enfermedad grave. Arrastré los pies hasta el baño y me salpiqué agua helada en la cara. Me miré al espejo. Daba pena. Ojos hinchados, piel pálida, sin vida. Pero en el fondo de esa mirada agotada había una determinación firme. Tomé un cepillo y recogí mi cabello desordenado en un moño apretado. Respiré hondo. Abrí la puerta de mi habitación y salí al pasillo. El olor a tocino chisporroteando y café recién hecho subía desde la planta baja. Mamá ya estaba despierta. Bajé las escaleras con pasos lentos y pesados. La cocina estaba inundada por la luz brillante de la mañana. Mi madre estaba de espaldas, preparando huevos en la estufa. El viejo delantal floral que llevaba atado a la cintura acentuaba su figura frágil. Su espalda encorvada y sus pequeños hombros se movían con cada gesto. Al verla así, incansable, se me hizo un nudo en el estómago. Quería correr y abrazarla, protegerla de la tormenta que estaba a punto de caer. Pero sabía que tenía que ser yo quien rompiera esa falsa ilusión de paz. Entré en la cocina y me detuve justo detrás de ella. El sonido del tocino en la sartén ocultaba mis pasos. La llamé suavemente. «Mamá». Se sobresaltó y se giró, con la espátula aún en la mano. Al ver mi cara pálida y mis ojos hinchados, su sonrisa desapareció al instante. Bajó el fuego rápidamente y se acercó a mí, con la voz llena de preocupación. «¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes los ojos así? ¿No dormiste? Tienes muy mala cara». La miré directo a los ojos. El amor infinito que reflejaban hizo que mi valentía flaqueara por un segundo. Pero la imagen de mi padre, con esa chaqueta de cuero, abrazando a una chica en el aeropuerto, me obligó a mantenerme firme. Tomé sus manos ásperas entre las mías. Mi voz salió cargada de emoción, pero firme. «Mamá, apaga la cocina. Tenemos que hablar. Es muy importante». Me miró confundida, pero obedeció. Apagó el fuego. La cocina quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj en la pared. La guié hasta la mesa y la hice sentarse. Tomé una silla frente a ella y sujeté con fuerza sus manos, que ya empezaban a temblar. Tragué saliva, reuniendo todo el valor que me quedaba. Ayer por la tarde, en el aeropuerto, vi a papá. No estaba en ninguna reunión ni trabajando tarde como dijo. Tenía el cabello teñido, llevaba una chaqueta de cuero, arrastraba una valija rosa, y tenía el brazo alrededor de una chica de unos 20 años. Parecían una pareja. Hice una pausa breve, pero seguí sin ocultar nada. Anoche lo enfrenté. Me dijo la verdad. Se llama Chloe, es su hija, una hija que nos ha ocultado durante 20 años. Su madre murió hace poco, y por eso vino a buscarlo. Dije todo con claridad. Frase por frase. Palabra por palabra. Sin omitir nada. Las manos de mi madre, entre las mías, se volvieron heladas de repente. Su rostro pasó de un tono normal a un gris enfermizo, y luego a un blanco absoluto. Sus labios temblaban. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Retiró lentamente sus manos y se recostó en la silla. Sus ojos me miraban vacíos, sin vida, como si le hubieran arrancado el alma. No lloró. No gritó. No se derrumbó. Su calma fue lo más aterrador. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina. Su respiración se volvió pesada y acelerada. El aire en la casa se volvió denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Caminó durante varios minutos. El sonido de sus pantuflas arrastrándose sobre el suelo era lo único que se escuchaba. Su rostro estaba rígido,
su mirada fija en la nada. Finalmente, se detuvo frente al refrigerador. Respiró hondo, y soltó el aire lentamente. Luego caminó con paso firme hacia la sala. Se dirigió directamente a la mesita donde estaba el viejo teléfono fijo blanco. Con mano temblorosa, levantó el auricular y marcó el número de la oficina de mi padre. El tono de llamada resonó en el silencio. Yo me quedé en la puerta de la cocina, conteniendo la respiración, observando cada uno de sus movimientos. En el momento en que atendieron del otro lado, la voz de mi padre sonó, intentando parecer ocupada. Pero mi madre no le dio oportunidad de hablar. Apretó los dientes. Su voz, baja y autoritaria, no dejaba espacio para negociar. Tómate el resto del día libre ahora mismo. Quiero que estés en casa en exactamente 30 minutos. No voy a aceptar ni una sola excusa ni retraso. Ven a casa ya. Y sin más, colgó el teléfono con un golpe seco y violento. El impacto fue tan fuerte que el aparato rebotó sobre la mesa. Se giró y se sentó erguida en el sofá, con las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos fijos en la puerta principal cerrada. Entré en la sala y me senté en silencio frente a ella. No me atreví a consolarla. No me atreví a llorar. El ambiente era tan denso que costaba respirar. La pesada puerta de madera se abrió. Mi padre apareció. Vestía su ropa corporativa impecable, con el maletín bajo el brazo. Tenía la frente perlada de sudor, el rostro pálido, marcado por el nerviosismo. En cuanto entró en la sala y vio a mi madre y a mí sentadas, una al lado de la otra, mirándolo con frialdad, se quedó helado. El maletín se le cayó de la mano y golpeó el suelo. Tragó saliva, intentando forzar una sonrisa débil. ¿Qué pasó? ¿Por qué me llamaste con tanta urgencia? Estaba en plena reunión de la mañana. Mi madre no respondió de inmediato. Se levantó lentamente. Sus ojos severos recorrieron de arriba abajo al hombre con el que había compartido la cama durante 30 años. Su voz salió entre dientes, helada. ¿Tu reunión incluía a una chica llamada Chloe con un vestido blanco? ¿O tu hija, esa hija que ocultaste, te está esperando en el Starbucks de la esquina? Sus palabras explotaron como una bomba en la sala. Mi padre retrocedió tambaleándose, a punto de caer. Su rostro se deformó por completo por el terror. La máscara hipócrita desapareció por completo. Ya no tenía dónde esconderse. Me lanzó una mirada cargada de resentimiento, acusándome en silencio de haberlo traicionado. Yo solo le devolví una mirada llena de desprecio. Empezó a tartamudear, frotándose las manos con nerviosismo, avanzando como si quisiera agarrar a mi madre. Pero ella lo apartó de un golpe. Susana, déjame explicarte. No es lo que piensas. Solo fue un error durante un viaje de trabajo. Ella fue un accidente. La confesión rota de un hombre culpable resonó con claridad. La existencia de esa hija quedó confirmada por su propia boca. La sombra de la mentira cubrió por completo la casa. Mi padre bajó la cabeza y cayó de rodillas sobre el suelo de madera. El hombre orgulloso, seguro de sí mismo, se convirtió en una figura miserable, temblando, suplicando. Empezó a repetir la misma historia. El proyecto en el interior del país hacía 20 años, el alcohol, el error, la situación de la chica que ahora estaba sola. Juró una y otra vez que cortaría todo vínculo, que le daría dinero para empezar su vida, que nunca volvería a acercarse a esta casa. Las lágrimas corrían por su rostro. Mi madre lo escuchó en silencio. Su expresión no cambió. No había sorpresa. No había llanto. No había desesperación. Se mantenía firme, fría, imponente como un glaciar. Cuando Ricardo terminó su última promesa desesperada, mi madre soltó una risa. Una risa amarga, dolorosa, que resonó en toda la sala y nos hizo estremecer. Dejó de reír y caminó hacia un mueble de madera en la esquina. Abrió un cajón y sacó una caja metálica con llave, de las que se usan para guardar documentos importantes. Volvió hacia nosotros y la dejó caer con fuerza sobre la mesa. La tapa se abrió, dejando ver decenas de papeles impresos llenos de números y textos. No hace falta que sigas actuando, dijo con voz firme.
¿De verdad crees que soy una mujer ciega y tonta que confía en ti sin pensar? La verdad sobre tu hija, la descubrí hace 3 años. Sus palabras me golpearon como un rayo. Mi padre levantó la mirada, con los ojos inyectados en sangre, completamente aterrado. Hace 3 años. Mamá ya lo sabía todo. Hace 3 años. Sentí que el corazón se me retorcía. Durante más de 1000 días, mi madre había cargado ese secreto sola, sin mostrar una sola grieta. Señaló los papeles sobre la mesa. Hace 3 años estaba limpiando tu oficina y tiré sin querer tu viejo maletín. De ahí salieron estos estados de cuenta. Durante 17 años, enviaste cada mes una cantidad enorme de dinero a una mujer en otro estado. Era casi la mitad de tu sueldo. Su voz sonaba firme, como acero. Pagué a un investigador privado. Me trajo fotos tuyas en un parque, sosteniendo a una niña pequeña durante uno de tus viajes de trabajo. Dijiste que nunca la habías visto. Deja de mentir. La criaste. Ibas a verlas mientras fingías viajes laborales. Mi padre no pudo decir nada. Bajó la cabeza, incapaz de mirarla. Corrí hacia mi madre y le tomé el brazo, llorando. Mamá, si lo sabías, ¿por qué lo soportaste sola? ¿Por qué no hiciste explotar todo? ¿Por qué no lo echaste? ¿Por qué te hiciste esto? Ella levantó la mano y acarició mi cabello. Sus ojos me miraban llenos de amor, y de un dolor inmenso. Su voz salió quebrada, y cada palabra se clavó en mi pecho. Por ti, Nat. Hace 3 años tú te acababas de graduar. Habías conseguido un buen trabajo y estabas por presentarnos a tu novio. Su familia es conservadora, con dinero, y muy estricta con los valores familiares. Hizo una pausa, tragando saliva. Tenía miedo. Mucho miedo de que, si todo esto salía a la luz y la familia se rompía, tú cargaras con el estigma de venir de un hogar destruido. Tenía miedo de que la familia de tu pareja te rechazara, de arruinar tu futuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Preferí tragarme todo, aguantar el dolor cada noche, solo para mantener la imagen de una familia perfecta para ti. El amor de una madre, su sacrificio, me rompió por dentro. La abracé con fuerza, llorando sin control. Ella había entregado su paz, su vida, por mí. Mientras tanto, el hombre arrodillado en el suelo había pisoteado sin piedad toda su resistencia. Mi llanto resonaba en la sala, mezclándose con la respiración pesada del hombre que suplicaba a nuestros pies. El aire parecía hervir con la rabia y el resentimiento reprimido que mi madre había guardado durante años. La última gota había colmado el vaso. Su paciencia y sus sacrificios habían sido recompensados con la más absoluta desesperación. Me apartó con suavidad, se puso de pie y señaló con un dedo tembloroso directamente al rostro de Ricardo. Con una voz afilada y dura, comenzó a destrozar al hombre que había destruido su confianza. Ricardo, en los 30 años que llevo en esta casa, no he vivido ni un solo día para mí. Su voz no temblaba. Era firme, cargada de años de dolor. Durante 30 años cuidé de tus padres cuando estaban enfermos. Me levantaba al amanecer y me acostaba tarde para asegurarme de que toda tu familia estuviera atendida. En invierno, no me atrevía a subir la calefacción por miedo a la factura. Lavaba a mano las sábanas sucias de tus padres. ¿Alguna vez sentiste lástima por mí? ¿Alguna vez? Dio un paso hacia adelante. ¿Qué hora crees que es? No eres más que una criada con aires de grandeza. Al menos deberías haber preparado mi cena antes de irte al hospital. La voz que salía del altavoz del teléfono llenó la sala de partos de un frío inmediato. Mientras soportaba el dolor insoportable de una contracción, me encorvé sobre la cama. Pero mi esposo, gritando al otro lado de la línea, no tenía forma de saber en ese momento que sus palabras arrogantes serían el detonante que acabaría destruyendo por completo su propia vida. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Apenas unas horas después, estábamos en la sala de maternidad de un gran hospital en Manhattan. El techo alto y el olor frío y estéril del antiséptico me irritaban la nariz. Inhala,
Exhala. Me aferré con fuerza a las sábanas, resistiendo las violentas oleadas de contracciones que me golpeaban cada pocos minutos. Me llamo Mia. Tengo 30 años. Dentro de mi vientre hinchado, una nueva vida estaba a punto de llorar por primera vez y entrar en este mundo. El reloj de la pared acababa de marcar las 7 de la tarde. Normalmente, este sería un momento en el que una pareja se anima mutuamente y comparte el milagro de un nuevo miembro en la familia. Pero mi esposo, Trent, de 35 años, no estaba por ningún lado. Duele. Un dolor tan intenso que parecía que mi pelvis se rompía me arrancó un grito silencioso. El sudor frío empapaba mi piel, dificultando incluso controlar la respiración. En medio de ese límite absoluto, lo único que cruzaba por mi mente era la imagen fría e indiferente de la espalda de mi esposo mientras salía por la puerta de nuestro lujoso apartamento esa misma mañana. Oye, ¿dónde están mis camisas de la tintorería? ¿Todavía no terminaste de plancharlas de repuesto? Cuando rompí aguas de repente y caí al suelo por el dolor, Trent solo me miró desde arriba, chasqueó la lengua y soltó esas palabras. Lo siento, pero las contracciones se están empeorando. Deja de exagerar. Las mujeres tienen hijos todos los días. Tengo una presentación importante hoy. ¿Crees que tengo tiempo para estar cuidándote por un simple dolor de barriga? No pude responderle nada. Casados desde hacía 3 años, Trent era un alto ejecutivo en una prestigiosa firma de inversiones. Con el paso del tiempo, su comportamiento emocionalmente abusivo solo había ido en aumento. ¿Quién crees que pone la comida en esta mesa? Tú solo te quedas en casa y haces las tareas, como una buena criadita. Era su frase favorita. Desde que me convertí en ama de casa, se esperaba que gestionara cada aspecto de su vida personal a la perfección. Si encontraba una mota de polvo en el suelo, me gritaba. Si la comida no era exactamente de su agrado, la tiraba directamente a la basura delante de mí. Aún así, me aferraba a la débil esperanza de que, una vez naciera el bebé, despertaría en él el sentido de paternidad y volvería a ser el hombre amable que alguna vez fue. Guardé silencio. Lo soporté todo. Pero la realidad fue mucho más cruel. El mismo día del parto, mientras su esposa se retorcía de dolor, a él le importaban más las arrugas de su camisa que yo. Al final, luchando contra el dolor, pedí un Uber por mi cuenta y fui al hospital sola. La enfermera me frotaba suavemente la parte baja de la espalda, pero una ola indescriptible de soledad y ansiedad me invadía. Los intervalos entre contracciones se acortaban. Justo cuando estaban a punto de trasladarme a la sala de partos, el silencio se rompió con un tono de llamada fuerte y molesto. Era mi teléfono, sobre la mesita. La pantalla se iluminó con una palabra: esposo. Mia, es tu esposo. ¿Puedes contestar? La enfermera habló con amabilidad, pero yo ni siquiera podía extender la mano por el dolor. No puedo, ni hablar. En ese momento, la puerta se abrió de golpe con un estruendo, y un hombre mayor entró apresuradamente, jadeando, con grandes gotas de sudor en la frente. Era mi padre, George. Tenía 65 años. Había conducido durante horas desde el norte del estado de Nueva York para estar a mi lado. Mia, lo estás haciendo muy bien, cariño. Todo está bien. Papá está aquí. Justo cuando mi padre se acercó para tomar mi mano, el teléfono volvió a sonar con insistencia. Rin, rin, rin. Al mirar la pantalla, mi padre frunció el ceño profundamente. Trent, en un momento como este, increíble. Mia, yo contesto. Tú concéntrate en respirar. Dicho eso, tomó mi teléfono y presionó el botón de responder. Antes de que pudiera siquiera llevárselo al oído, el grito ensordecedor de Trent estalló a través del altavoz. ¿Qué hora crees que es? La violencia irracional en su voz hizo que mi padre se quedara completamente inmóvil. La enfermera soltó un jadeo de sorpresa. Trent, convencido de que hablaba conmigo, continuó con palabras aún peores. Acabo de llegar a casa. ¿Por qué no está la cena en la mesa? No eres más que una criada con aires de grandeza y ni siquiera puedes hacer bien tu único trabajo. Deja de fingir ese dolor para holgazanear y vuelve a casa a cocinar.
Un esposo desahogando su enojo por no tener la cena lista, mientras su esposa arriesgaba literalmente su vida para dar a luz. En el momento en que escuchó esas palabras, una aterradora aura de furia helada emanó de la espalda de mi padre. Normalmente, mi padre era un hombre tranquilo, el tipo de padre amable que había llorado sin parar el día de mi boda. Pero la expresión en sus ojos en ese instante era más fría y afilada que cualquier cosa que yo hubiera visto antes. Lentamente, llevó el teléfono a su boca y habló con una voz grave y contenida. «Tienes mucho descaro, muchacho». Pude oír a Trent jadear al otro lado de la línea. Mi padre temblaba de furia silenciosa. La tensión en la habitación era tan intensa que, por un segundo, casi olvidé el dolor de las contracciones. Los engranajes del destino para mí y para mi esposo estaban a punto de desviarse drásticamente. Señor Miller, ¿por qué está usted ahí? La voz de Trent al teléfono se quebró, claramente alterada. Era una reacción patética. Difícil de creer que proviniera del mismo hombre arrogante que hacía un momento gritaba e insultaba a su esposa llamándola criada. Pero la ira de mi padre, George, no era algo que pudiera calmarse fácilmente. ¿Por qué estoy aquí? Mi hija está poniendo su vida en riesgo para dar a luz. Es de sentido común que un padre esté presente. Pero más importante, Trent, ¿qué quisiste decir exactamente con lo que acabas de decir? Su sola existencia había destruido mi familia. Era la razón por la que mi madre llevaba 3 días postrada en la cama. Apreté los dientes. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de bloquear. Pero entonces la razón se impuso. Evitar esto no solucionaría nada. Mi padre seguramente seguía moviendo todo en secreto para ayudarla. Si no cerraba este asunto de forma clara y definitiva, mi familia quedaría atrapada en este ciclo para siempre. Tenía que verla cara a cara. Mirar a los ojos a la persona que había irrumpido en mi vida, y dejar todo claro. Escribí rápido una respuesta fría y directa. Está bien. Mañana a las 3 de la tarde. En Oak Candenberg Coffee, en la esquina de Main y Fourth. Tienes 30 minutos. Menos de 5 segundos después, llegó la respuesta. Sí, muchas gracias. Estaré puntual. Dejé el teléfono sobre la mesa y solté un suspiro irritado. La luz tenue de la luna iluminaba el porche de madera. Mañana, iba a resolver esto por mi madre. Me repetí que tenía que ser fuerte. Que no me iba a dejar ablandar por ninguna excusa. Al día siguiente, exactamente a las 3 de la tarde, empujé la puerta de vidrio de la cafetería Oak Candenberg. El lugar tenía un aire rústico y antiguo. La música suave y el aroma a café tostado creaban una atmósfera extrañamente melancólica. Recorrí el lugar con la mirada. En una mesa apartada junto a la ventana, una chica de figura pequeña estaba sentada con la cabeza baja. A diferencia del vestido blanco ligero que llevaba en el aeropuerto, ahora vestía completamente de negro. Un cardigan sencillo, el cabello recogido en una coleta baja, el rostro pálido, y los ojos hinchados y enrojecidos. Era Chloe. Al escuchar mis pasos, se levantó de inmediato. Sus manos delgadas se aferraron al borde de la mesa. Encogió ligeramente los hombros y habló con una voz temblorosa. «Hola, Natalia, gracias por venir». No respondí. Saqué la silla frente a ella y me senté. Crucé los brazos y la miré con frialdad. El silencio era tan pesado que podía escuchar su respiración acelerada. Se sentó despacio, entrelazando las manos con fuerza sobre su regazo. «No tengo mucho tiempo», dije sin rodeos. «¿Para qué querías verme? ¿Dinero? ¿O quieres hacer público que eres su hija para reclamar algo?» Mis palabras fueron directas, duras. Y la golpearon de lleno. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro de inmediato. Negó con la cabeza desesperadamente. «No, no quiero nada, solo quería pedir perdón, 1000 veces, a ti y a tu madre. No sabía que mi existencia iba a destruir su familia. Papá no me dijo la verdad. Me dijo que ustedes eran pocos, que estaban bien, que me recibirían para que pudiera terminar la universidad». Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Mi padre no solo nos había mentido a nosotras, también le había mentido a ella.
Bajé la voz, exigiendo claridad. Explícame todo. Chloe se secó las lágrimas y comenzó a contar su historia. Creció en un pequeño pueblo rural, marcada como la hija sin padre. Sus compañeros la molestaban. Los vecinos la juzgaban. Su madre, por vergüenza, vivía aislada, trabajando sin descanso para sacarla adelante. Cada mes recibían dinero, pero nunca hubo contacto. Nunca hubo cariño. Nunca hubo un padre. Chloe siempre había anhelado ese amor. Pero su madre nunca le reveló la identidad de Ricardo. El mes pasado, mi mamá descubrió que tenía cáncer terminal, dijo entre sollozos. Fue todo muy rápido. Antes de morir, me dio su dirección y su número. Me dijo que se sentía culpable con su familia, pero no podía irse sabiendo que yo me quedaría sola. Me pidió que lo llamara, que le pidiera ayuda para terminar la universidad. Rompió a llorar. Sus hombros temblaban sin control. El dolor por la pérdida de su madre aún estaba demasiado vivo. Sentí como algo dentro de mí cambiaba. La rabia empezó a desvanecerse. En su lugar, apareció una sensación incómoda, una mezcla de compasión y comprensión. La miré. Ya no veía a alguien que quería destruir mi familia. Veía a otra víctima. Otra persona dañada por las mentiras y el egoísmo de los adultos. Una chica sin padre. Sin madre. Sola en una ciudad desconocida. Sin salida. Respiré hondo. Tomé la jarra de agua de la mesa, serví un vaso y se lo deslicé. Mi voz ya no era dura. Era firme, pero humana. No tienes que disculparte. La culpa es de los adultos. Tú solo quedaste en medio de todo esto. Bebe agua, y deja de llorar. Chloe levantó la mirada. Su rostro, cubierto de lágrimas, mostraba una mezcla de sorpresa y un agradecimiento profundo. Esa tarde, en esa cafetería silenciosa, el resentimiento entre dos mujeres unidas por la misma sangre comenzó a disolverse. Cuando regresé a la casa de la abuela, ya era de noche. Los grillos sonaban entre la hierba húmeda. Entré en silencio a la habitación. Mamá estaba incorporada en la cama. Se apoyaba contra la pared, sosteniendo un cuenco de caldo, bebiendo pequeños sorbos con esfuerzo. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro delgado. Me dolió verla así. Me acerqué, tomé el cuenco de sus manos y lo dejé en la mesita. Me senté a su lado y tomé sus manos frías. Era momento de decirle toda la verdad. Sin ocultar nada. Mamá, hoy fui a ver a Chloe. Hablé con voz suave, pero clara. Sus manos se tensaron un instante, luego se relajaron en las mías. No me miró, pero sabía que estaba escuchando. Le conté todo. Cómo iba vestida de negro. Sus ojos hinchados por llorar. La muerte de su madre. Su vida sin padre. Su soledad. Su necesidad desesperada de tener, aunque fuera, una pequeña sensación de familia. Le expliqué también las mentiras de papá, cómo había engañado a ambas familias para mantener su falsa ilusión de paz. Hablé despacio, con claridad. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por mi propia respiración pesada. Cuando terminé de contarle la situación de Chloe, sentí lágrimas calientes caer sobre el dorso de mis manos. Mi madre giró lentamente la cabeza para mirarme. Sus ojos, cansados, estaban llenos de lágrimas. La amargura profunda y la tristeza de los últimos 3 días parecían haberse disipado en gran parte. En su lugar, algo diferente estaba naciendo. Muy dentro de su mirada, el instinto de una madre. Ella era madre. Entendía el dolor absoluto de una hija que se queda sola en el mundo. Se secó las lágrimas con suavidad. Respiró hondo. Su voz temblaba, pero era firme. Tienes razón, Nat. Esto lo causaron los adultos. No debemos hacer que una chica como Chloe sufra más de lo que ya ha sufrido. Perdió a su madre, y no hay dolor más grande que ese. Ella no tiene la culpa de los errores de tu padre. Hizo una pausa, mirando hacia la ventana oscura. El sonido del viento entre los árboles parecía acompañar sus pensamientos. Una decisión enorme estaba tomando forma dentro de ella.
Tu padre es un hombre egoísta, y me duele lo que me hizo. Me arrebató años de mi vida y mi confianza. Pero si lo acorralo y lo obligo a abandonar a una chica que no tiene a nadie, entonces yo también me convierto en alguien cruel. No quiero ser así, Nat. Se giró hacia mí y apretó mis manos. El calor de sus manos, ásperas pero firmes, me atravesó. Voy a perdonar a tu padre. No porque quiera seguir aferrada a él, sino porque quiero paz en mi corazón. Quiero que Chloe tenga una familia, un lugar seguro donde vivir, y que pueda terminar sus estudios. Voy a abrirle las puertas. La abracé con fuerza. Las lágrimas brotaron sin control sobre su cardigan desgastado. El amor de una madre. Su capacidad de perdonar lo superaba todo. No eligió el rencor. Eligió sanar. Eligió levantar a alguien que también había sido destruida. Esa noche, en aquella habitación pequeña con olor a madera y ropa limpia, la tormenta empezó a disiparse. Y en el horizonte, comenzaba a asomar la calma. A la mañana siguiente, el cielo estaba increíblemente claro. La luz dorada del sol atravesaba las hojas de los robles, iluminando el porche. Siguiendo la decisión de mi madre, llamé a mi padre y le exigí que trajera a Chloe a la casa de la abuela. La llamada fue breve, pero suficiente para que del otro lado se percibiera su miedo. A las 10 de la mañana en punto, un Uber se detuvo frente a la casa. Mi padre bajó primero. Se veía agotado, como si hubiera envejecido 10 años en pocos días. El tinte negro de su cabello dejaba ver raíces blancas. Su postura estaba encorvada. Caminó hacia el otro lado del coche y abrió la puerta. Chloe bajó despacio. Vestía de negro. La cabeza gacha. Las manos juntas. Cada paso, lleno de miedo. Parecían dos personas caminando hacia un juicio. Mi madre ya estaba sentada en una mecedora en el porche. Llevaba un suéter color vino. El cabello recogido con cuidado. Su expresión, tranquila, firme. Yo estaba detrás de ella, observando. Mi padre se detuvo a unos metros. No se atrevía a mirarla. Chloe se quedó detrás de él, temblando. Mi madre se puso de pie. Le hizo un gesto a mi padre para que se apartara. Y bajó lentamente los escalones del porche. Se acercó directamente a la chica. Chloe cerró los ojos con fuerza, apretando los labios, como preparándose para ser rechazada. Pero no llegó ningún reproche. En su lugar, unos brazos cálidos la envolvieron por completo. Mi madre abrazó a la hija de su esposo. La sostuvo con suavidad, acariciando su espalda. Su voz sonó cálida, suave, como un arroyo en otoño. «Ay, niña, ¿por qué tienes tanto miedo? Esto es culpa de los adultos. Tú no hiciste nada malo. No llores más. Desde hoy, considérame tu familia. Nuestra casa es tu casa. Yo me voy a asegurar de que termines tus estudios». Sus palabras derrumbaron todas las barreras. Chloe abrió los ojos, incrédula. Esa calidez, ese perdón, eran reales. Rompió a llorar. Se aferró a la cintura de mi madre, escondiendo el rostro en su pecho. «Mamá, gracias, mamá». A unos metros, mi padre observaba la escena. Todo lo que él creía ser, se desmoronó frente a la grandeza de mi madre. Cayó de rodillas sobre la grava. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. «Soy un hombre horrible, no merezco tu perdón, Susana, pero te juro que voy a hacer todo para reparar esto, para compensarte a ti y a Natalia». Mi madre no le respondió. Solo siguió acariciando el cabello de Chloe y la guió suavemente hacia el porche. La tormenta más grande de nuestra familia había pasado. Y en su lugar, comenzaba algo nuevo. No por obligación, sino por amor. El tiempo pasó. Y antes de darnos cuenta, llegó Nochevieja. El ambiente festivo llenaba las calles. Después de aquel día en la casa de la abuela, nuestra familia de 4 comenzó una nueva etapa bajo el mismo techo. La casa cambió por completo. Las sombras de la mentira desaparecieron. En su lugar, había conversación, risas, y una paz real. Mi padre cumplió su promesa. Al volver a la ciudad,
Solicitó su retiro anticipado, dejando atrás el puesto por el que había luchado toda su vida. Entregó todos sus ahorros y su pensión a mi madre para que los administrara. El hombre que antes imponía respeto en su oficina, ahora llevaba el delantal floral de mi madre. Iba al supermercado. Cocinaba. Limpiaba. Y cuando el frío le afectaba las piernas a mamá, se sentaba a masajearlas con cuidado. Mi madre ya no tenía que levantarse temprano ni quedarse hasta tarde trabajando. Empezó a tener tiempo para sí misma. Se unió a un club de lectura. Salía a hacer yoga con sus amigas. Su piel recuperó el brillo. Y su sonrisa volvió a ser constante. En cuanto a Chloe, realmente trajo una nueva alegría a la familia. Bajo el amor y la protección de mi madre, se volvió más alegre, más abierta. Era increíblemente dulce, siempre ayudando en la casa, y desarrolló un cariño especial por mí. Me llamaba hermana mayor con ese acento suave que aún conservaba. Íbamos juntas de compras, compartíamos charlas largas, como si hubiéramos crecido juntas. Éramos hermanas de verdad. La tarde de Nochevieja, la casa estaba llena del aroma cálido de la leña encendida y del olor delicioso de una carne asándose en el horno. En la cocina, mi padre cortaba papas con cuidado para el gratinado. Chloe estaba a su lado, picando hierbas frescas con entusiasmo. Yo ayudaba a mamá a poner la mesa con nuestra vajilla más especial. Desde la puerta de la cocina, los observé. Mi padre le enseñaba con paciencia a Chloe cómo preparar la salsa perfecta para la carne. Padre e hija reían. Era una escena simple, pero hermosa. Una escena que habían perdido durante 20 años. Esa noche, la cena de Nochevieja estaba servida. Una mesa llena de platos tradicionales, humeantes y abundantes. Los 4 nos sentamos juntos. Mi padre sirvió 4 copas de champán y levantó la suya con solemnidad. Sus ojos, llenos de emoción, recorrieron la mesa, deteniéndose en el rostro sereno de mi madre. Gracias, Susana. Gracias a mis 2 hijas. Esta familia lo es todo para mí. Feliz Año Nuevo. Por la paz y la felicidad. Las 4 copas chocaron suavemente, produciendo un sonido claro y alegre. Mi madre sonrió. Una sonrisa tranquila, profunda, como nunca antes. Chloe sirvió una buena porción de puré en el plato de mamá, y luego me pasó un pan caliente. El amor llenaba cada rincón. Había unido todo lo que antes estaba roto. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo. El barrio celebraba. Y con cada explosión de luz, el pasado quedaba atrás. Las mentiras. El dolor. La tormenta. Todo había terminado. Nuestra familia comenzaba una nueva etapa. Una etapa construida con perdón, con fortaleza, y con una paz verdadera. Tomé un sorbo de champán, dejando que el sabor dulce permaneciera en mi boca. Y entendí algo con total claridad. Fue el amor de mi madre, lo que salvó a toda nuestra familia de una vida entera de sufrimiento.